Hola, ¿qué tal mis queridos menores? ¡Feliz semana! Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes para que juntos leamos nuestra lección de esta semana que se titula Jesús nos defiende. Y nuestro versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo. Y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Con este versículo en mente, los invito a que hagamos juntos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Muchas gracias por permitirnos comenzar una semana más. Te suplicamos que durante esta semana nos ayudes a que podamos aprender nuestro versículo y también que podamos estudiar toda la semana porque tú nos has dejado enseñanzas lindas en tu palabra. Te suplicamos también que nos ayudes a compartir con otros de tu amor. Por pedírtelo en Jesús. Amén. Nuestro mensaje de esta semana es: Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Imagina que estás en un tribunal y que te están juzgando. El juez tiene que valorar las pruebas que existen en tu contra y decidir si eres culpable o inocente. ¿Cómo crees que te sentirías si hubieras violado la ley? ¿Qué harías si tu abogado pagara un precio elevadísimo para que tú no tuvieras que sufrir las consecuencias de tu transgresión y pudieras ser libre? La Biblia presenta una escena de juicio que tiene lugar en el cielo. El profeta Daniel vio esa escena en visión y esto era lo que sucedía. El anciano de días, que es Dios el Padre, se sentó para juzgar a la humanidad de acuerdo a los registros que hay en los libros del cielo. Después, los libros fueron abiertos. Entonces, Daniel vio entre las nubes a alguien parecido al Hijo del Hombre. Ese personaje fue hasta donde estaba el anciano. Daniel 8:14, que es un versículo que habla de esta misma escena, dice que lo que sucede en esta visión es que el santuario está siendo purificado. Veamos más en profundidad el significado de esta visión. Podemos saber muchas cosas sobre el santuario celestial si estudiamos cuidadosamente el santuario terrenal. Moisés mandó construir un santuario en la tierra siguiendo el modelo celestial. Cuando alguien había pecado, esa persona debía ir a la entrada del santuario y llevar un cordero sin defecto, el cual simbolizaba a Jesús, el Cordero de Dios sin pecado ni mancha. El pecador tenía que poner sus manos sobre la cabeza del cordero y confesar entonces su pecado y de este modo transferirlo al cordero. Entonces, ese cordero era sacrificado en lugar del pecador, lo cual simbolizaba el sacrificio de Jesús que nos limpia de pecado. Una vez al año, el día del perdón, todos los israelitas se reunían junto al santuario y confesaban sus pecados. Así, ese día, el santuario era purificado de los pecados del pueblo. Ese día se llevaban 2 chivos al tabernáculo y se echaba a suertes cuál era para el Señor. El primero de ellos, sobre el cual no se confesaba ningún pecado, era sacrificado. Su sangre se llevaba al interior del santuario para limpiarlo así de los registros de pecado que contenía. Ese animal era un símbolo de Jesús, que entregó su vida en sacrificio por nosotros. En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados, liberándonos así de la condenación. ¿Cómo ven, mis queridos menores? Qué impresionante el sacrificio que Jesús hace por nosotros, ¿no? Vamos a seguir leyendo nuestra lección.
Después de aplicar al santuario la sangre de ese chivo, se confesaba sobre el otro chivo los pecados del pueblo. Ese chivo simbolizaba a Satanás, el autor del pecado, y era enviado al desierto y dejado allí para que muriera, simbolizando así el castigo final que sufrirá Satanás. El Día del Perdón, que se celebraba en el santuario terrenal, era el único servicio en que debían participar todos los israelitas. También era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El ministerio del sacerdote durante el resto del año era un símbolo del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y el Día del Perdón es un símbolo de la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario celestial, que tendría lugar al final de los 2300 años proféticos que comenzaron en 1844. Fue allí cuando Jesús comenzó el juicio investigador como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. En algún momento, cada uno de nuestros nombres, tanto de las personas que estamos vivas como de las que han vivido antes y después de nosotros, se presentarán ante Dios en el juicio. Y aunque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, podemos recibir el inmerecido don de la salvación si confesamos nuestros pecados, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y vivimos una vida de obediencia. Pero ¿qué creen, chicos? La gran noticia es que en el juicio Jesús será el abogado de todo el que lo haya aceptado como Salvador personal. Quien acepta a Cristo ha de aceptar también su ley de amor y guardar todos sus mandamientos, incluido el sábado. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestro pecado y gracias a Él podemos ser libres. Lo único que tenemos que hacer es aceptar su sacrificio. Cuando se abran los libros del cielo durante el juicio, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos, incluidos nuestros pecados, serán revelados. Aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida, porque han sido obedientes al Cordero, entrarán en la tierra nueva. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, no entrarán. Qué importante es lo que dice Eclesiastés: honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Nuestros nombres, chicos, pueden aparecer en el juicio en cualquier momento, así que ¿cómo debemos utilizar nuestro tiempo y nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos abrirle nuestro corazón a Jesús para que forme parte de nuestras vidas? Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos cubrirá con su manto de justicia. A todos los que en Él creen, les promete la vida eterna. ¿Qué les parece, mis queridos menores? ¿Cuán impresionante será aquel día en que Jesús sea nuestro defensor? Yo los invito a que sigan estudiando, que sigan memorizando su versículo bíblico y que se sigan preparando para esa pronta venida de nuestro Señor Jesús, en el que todos vamos a ir a morar con Él en las naciones eternas. Para finalizar, vamos a repetir una vez más nuestro versículo para memorizar. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 y 2. Muy bien, mis queridos menores, nos encontramos en una próxima lección.